Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes. Este es mi testimonio de fe y de confianza en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. El poder miente y el emperador está desnudo. No se sabe quién es más mentiroso, si Donald Trump o Álvaro Uribe Vélez, con sus falsos positivos, con sus crímenes de guerra, con sus crímenes contra la humanidad. Se sienten los elegidos, los mesías, los ungidos, pero no es más que su soberbia con la cual se enredan con mentiras y más mentiras. Y pues con las cuales han acumulado sus fortunas, sus riquezas y el poder. Se consiguen y contratan funcionarios o funcionarias, como es el caso de Donald Trump, con la pastora televangelista muy blanca ella, llamada Paula, pero también se apellida Caín. Ella, perteneciente a las iglesias evangélicas del Pentágono de Estados Unidos, seguidora de la teología de la prosperidad, asesora espiritual del presidente y asesora de la Casa Blanca, quien compara pues a Trump como el nuevo Jesucristo. Y Donald Trump, en su soberbia, en su megalomanía, lo cree. Pero si miramos bien todas sus virtudes, dicen todo lo contrario. Con sus ejemplos personales, con sus ejecuciones, con sus codicias de gobierno imperial, donde corre sangre inocente, miseria y sus obras llenan de mal el mundo. Cumple todos los requisitos de ser un buen anticristiano. Viola todas las leyes internacionales, las de Naciones Unidas, viola todos los mandamientos de la llamada ley de Dios, como el no matarás, no mentir, ese dar un falso testimonio casi permanente, no cometerás adulterio, no codiciarás las casas ni los países donde habita tu prójimo, ni las riquezas de tu prójimo que tienen pues esas riquezas para vivir. Pero los medios de comunicación nos hacen ver, nos obligan a creer que Donald Trump es el Mesías y pues que él es muy buen cristiano y lo hacen un Dios. Hacen de las verdades de las religiones una burla. Se burlan de la fe de los creyentes. Se mofa de Alá, de Yahvé, del Dios de Jesús. Se burlan de Dios y vamos descubriendo que el Dios de Trump es el Dios dinero, el Dios de la codicia, ese fetiche del capital, ese Dios dólar. Es bueno ahora recordar al profeta Isaías en su oráculo contra el imperio, quien dice: castigaré a los que se creen dueños del orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Destruiré el orgullo de los insolentes, humillaré la soberbia de los tiranos. Y aquí en Colombia, a Álvaro Uribe Vélez nos lo han vendido también como el Mesías. Y en Antioquia, nombre que lleva otro territorio en el Medio Oriente, donde los seguidores del camino empezaron a decirles cristianos, a los seguidores de ese camino empezaron a nombrarlos como cristianos. Paradojas de la historia. A Uribe lo adoran, pero nosotros hemos sido testigos de su accionar militar y paramilitar. Las colombianas y los colombianos hemos sido testigos de sus falsos testimonios, de su condena judicial, de sus sobornos para salir un inocente, de sus mentiras, de sus mandatos dictatoriales, de su ambición de poder, de su ambición de codicia,
de codicia. Hemos padecido su fundamentalismo religioso, laureanista, franquista. Sembró dolor, sangre y miseria, como también sembró de hornos crematorios a Colombia, independiente por nuestros queridos ríos que se volvieron cementerios. Sembró llantos de las madres de nuestro país, de llantos de madres pobres, y ahora abriendo sucursales en otros países del mundo. Nos hemos dado cuenta de la fundación de los escuadrones de la muerte, de la creación del grupo criminal Los 12 Apóstoles, por lo cual el 25 de noviembre del 2025 fue condenado su hermano y socio Santiago Uribe Vélez a 28 años de cárcel. Hemos visto sus andanzas en compañía de narcotraficantes, todo para hacerse al poder, para hacerse elegir de nuevo como el gran colombiano. Ahora, otra vez los ricos del país se la juegan con este señor, y la de los Estados Unidos también. Pues con sus medios de comunicación, con sus iglesias cristianas de la teología de la prosperidad, y con la Iglesia Católica Colombiana, que hace mucho tiempo hizo opción por los ricos. Nos están vendiendo impunemente a Uribe, ahora en cabeza de Paloma o Abelardo, como las únicas ideas salvadoras para salvar su restringida democracia, para salvar sus elecciones. Ese para nosotros es un poder inmoral y antidemocrático. Y muchos antioqueños y colombianas se hacen los olvidadizos, lo creen y adoran ese camino. El señor Álvaro Uribe Vélez ama la guerra. Ama, ¿y por qué ama la guerra? Porque con ella se ha enriquecido desproporcionadamente. Hizo trizas el proceso de paz y se robaron los dineros destinados a la paz, cerca de 500.000 millones de pesos que hicieron bolsa común, y no es solo de Colombia, dinero de otras partes del mundo. 500.000 millones de pesos que eran el presupuesto como para hacer obras de paz. Este elegido colombiano utiliza nuestra fe para cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, ayuda a esclavizar y a explotar más a nuestras hermanas y hermanos. Y pues justamente el 28 de abril de este 2026, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, declaró que son muchas más las víctimas, que son más de 6.402 esas víctimas. De esos mal llamados falsos positivos, que son más los crímenes cometidos contra los pobres de Colombia, que son más los crímenes que se cometieron contra las familias humildes de Colombia durante los gobiernos de Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. El señor Santos es propietario del periódico El Tiempo. La JEP los acaba de citar a declarar por esos crímenes que lesionan a la humanidad entera. También digo yo que tienen que citar a la Iglesia Católica por su participación en la guerra. Eso de matar liberales no es pecado, ateos o comunistas no es pecado. Eso nos produjo una cantidad de asesinatos impresionantes, y eso es aterrador. La Iglesia no ha hecho un mea culpa de esa situación. Tiene que estar frente ahí a la Justicia Especial para la Paz. Hay recuerdos imborrables de esta guerra. Tenemos pendientes cerca de 200.000 desaparecidos, de los cuales nadie habla. Y la sociedad colombiana tiene que preguntar y saber dónde están esos desaparecidos.
porque pueden estar rondando por ahí como fantasmas en nuestros territorios, pidiendo y clamando justicia. Es más, pero paz también para nuestro país. Hemos sido testigos de estos actos, de estas acciones violentas, absolutamente anticristianas, antievangélicas, que son criminales. Es una utilización burda de nuestra fe, de la fe de las abuelas, de nuestros mayores. Son una burla frente a lo que nos enseñó nuestro maestro, profeta, guía y hermano, el Nazareno, Jesús el Nazareno. Pero él también nos dijo, no les tengan miedo, nada hay oculto que no quede manifiesto y nada hay secreto que no acabe siendo conocido y descubierto. Como también nos dijo, buscad el reino de Dios, buscad la paz y su justicia. El presidente Donald Trump dice que el Papa León XIV es un ingrato y que pues por él es que el Papa tiene el puesto, que él lo recomendó para que ayudara a hacer Estados Unidos más grande, pero que no le gusta pues cómo se le está comportando y que no está colaborando en nada. León XIV se vio obligado a contestarlo, eso sí, no airadamente, muy diplomáticamente, que la paz es lo más importante y que no está de acuerdo con las guerras. Hay que ayudarle al Papa a recordar que tirar bombas atómicas es pecado contra el Dios de la vida, que lo de Hiroshima y Nagasaki fue un pecado que no se puede volver a repetir, que no se puede aceptar. Hay que recordarle también a Robert Prevost, seguidor de Agustín de Hipona, pues que hacer el amor y no la guerra no es pecado, y que amamos a nuestras mujeres. Nuestros hijos no son para la guerra. Que ya no aceptamos esa verdad que nos vendió Agustín del pecado original y que Dios no necesita la sangre de su Hijo para perdonarnos. No, Señor. Ese cuentico no es así. Más bien que hablaremos de la dignidad del ser humano, del pecado estructural, como también nombraremos a nuestras mujeres sacerdotisas, así sea en nuestras casas, porque ya no iremos a sus templos. Y podríamos hablar del pecado del poder, ese poder monárquico que tienen, ejercido por ustedes durante siglos, y pues esa es la monarquía, no está solo en el Vaticano. Es un deber y una verdad evangélica renunciar al poder. Es impajaritable si ponemos aquí el evangelio y que nos habla del poder, que nos habla del dinero, o sea, es como una otra verdad, otra virtualidad. Leemos una cosa y hacemos otra. Renunciar al poder, a las complicidades que da el poder con los otros que lo detentan. Renunciar a las riquezas. Es el tiempo de que las iglesias se arrepientan y crean en el evangelio de la paz y del amor. El aceptar que la iglesia no es el reino. No, eso no es el reino. Otra cosa que es grave para nosotros, la infalibilidad papal, fue otro pecado más que está ahí pendiente. O sea, lo que diga el Papa eso es palabra de Dios y eso no es cierto. ¿Qué ganaríamos ahí? Pues sería más humilde su caminar y más creíble sus palabras, solidarizándose más con los habitantes de la tierra, ser más humanos. Los habitantes de la tierra de Palestina, que pues si alzamos bien es tierra donde anduvo Jesús, la tierra donde caminó Jesús, la tierra donde viven los descendientes de Jesús, la tierra donde vive y vivió la familia de Jesús, la tierra donde viven los hermanos de Jesús.
aunque también ahí en tierra viven los hijos de Abraham, los hijos de Ismael. Caminar y marchar por la paz es demasiado importante. Pues si no se le ocurre nada, si el Espíritu Santo ya no los inspira, pues por lo menos recordar la historia de Gandhi. Vea, empecemos a caminar por el proceso y dele a voltear y a concientizar tanto la paz de aquí de Colombia como la paz del mundo. Por ahí hay una invitación a nivel mundial sobre la paz a nivel mundial. Venga, somos ¿cuántos millones? 1.400 o 1.500 y venga, nosotros somos católicos, cristianos o qué somos, pues vamos a caminar por la paz, a volvernos activistas de la paz. Como recordar las palabras de Francisco, una iglesia en salida, que pero otra vez la van a volver a entrar otra vez aquí, allá no hay nada. Que camine y marche por la paz de Palestina, por la paz en el Líbano, por la paz en Irán, por la paz en Ucrania, en Somalia y aquí en Colombia, por la paz mundial, rechazando el genocidio perpetrado por Israel y los Estados Unidos, exigiendo paren ya la guerra, y sería más creíble el mensaje de Jesús. Y no esa timidez miedosamente diplomática, eso no son palabras sencillas ahí. No, hay que como que asumir un poquito más de carácter. Será un ejemplo que ayudará en la salvación de los integrantes de la misma iglesia. Si hacemos memoria, si recordamos la historia, veremos que las relaciones entre el poder religioso y político se pierde con el tiempo. Tanto es así que Karl Marx se atrevió a decir que unas religiones son el opio del pueblo, y en su libro La cuestión judía afirma que el judaísmo, el cristianismo y otras religiones como el islam había que superarlas. El doctor Ernesto Guevara de la Serna decía que esa superación nos llevaría al hombre y la mujer nueva. En Navia o América ha sido notable ese maridaje con la llegada del Imperio Español, cuando el Papa Alejandro VI, alias Rodrigo Borgia, le dio la bendición, o sea, todo el derecho divino de conquistar, colonizar, de robar y saquear, de destruir, despojar a los pueblos originarios de esta tierra de sus riquezas. La espada y la cruz untadas de sangre de comunidades indígenas. Así llevaron a cabo la evangelización y el genocidio de más de 50 millones de seres humanos, siguiendo las órdenes de ese apostolado ejercido por la furibunda y fanática reina Isabel la Católica, para la conversión de los indios al catolicismo. Las órdenes eran terminantes: conviértalos o mátalos. Así opera a veces la caridad cristiana. Así se impuso la cristiandad en América. Como ahora la religión de Trump y de Netanyahu quieren imponerse a nivel mundial, acabar con otras civilizaciones. La reina Isabel la Católica está en el primer paso del proceso de santificación. Ahora ostenta el título de sierva de Dios dado por su santidad Pablo VI. Relatos de sobrevivientes e historias no oficiales de víctimas que tenemos que rescatar. Ese sería interesante. En la época de la lucha o guerra por la independencia librada contra el Imperio Español, la Iglesia excomulgó a Francisco Miranda, el precursor de la independencia de América, y tildó al libertador Simón Bolívar de impío y religioso, y lo excomulgó con toda su tropa. Lo mismo fue llamado como Miranda, también fue llamado monstruo insensato y religioso y ateo.
o masones, es otra forma de decirles ahí, pero no tienen cómo defenderse de todas las barbaridades que se le acusan. El arzobispo de Caracas, Colly Prat, decía en carta al gobernador que había tenido que permitir el entierro del corazón de Girardot en la Catedral de Caracas, solamente debido a la fuerza y temeridad del monstruo Bolívar. Y esto tomado del libro de Estudios Históricos de Aristides Rojas. Ese mismo clero traidor de Venezuela que ayer calificaba libertador de monstruo a Bolívar, es el mismo que hoy hipócritamente le canta en los altares, lo felicita, aunque ahora en este tiempo está desapareciendo otra vez Simón Bolívar porque no es correctamente político hablar de esa revolución bolivariana o cualquier de la libertad, no, eso no se puede. La Iglesia Católica ha estado unida al poder de los ricos a través de la historia y ha sido su cómplice, negando derechos humanos y divinos. Desde que un grupo de dirigentes seguidores del camino empezaron a coquetearle al imperio, desde el año 311 empezaron los regalitos. En el 313 de nuestra era sacó el edicto de Milán y empezaron un noviazgo mucho más fuerte, mucho más apasionado. En el año 325 se celebraron las bodas oficialmente y se dejaron pues sobornar definitivamente por el poder y pues con plenos derechos. Y para eso celebraron con el emperador esas fiestas y convocó el Concilio de Nicea, que dio como las reglas fundamentales. Les cambió su vestimenta de pordiosera por una imperial. Sus sandalias empolvadas del camino con los pies llenos de polvo y las uñas llenas de tierra. Por medias blancas y unos zapatos muy brillantes rojos, imperiales. Los regalos, pues aquí de Constantino, como prueba de amistad y todo eso, le regaló palacios que luego los convirtieron en iglesias y aprendieron a usar las ropas y el poder de los reyes y emperadores, traicionando el movimiento de Jesús. Pasamos de una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora. Los nuevos jerarcas de la iglesia, en agradecimiento, santificaron todos los actos y las obras del emperador, así esos actos fueran criminales. Y Constantino tenía una fama de asesino, la cosa más impresionante. Los asesinatos más recordados de Constantino, según la IA, pues los del ámbito familiar y los de la casa, los de cerquita. Ejecutó a su hijo primogénito Crispo, asesinó a su esposa, la emperatriz Fausta, asfixiada en un baño de vapor, también ordenó la muerte de su sobrino Licino. Constantino era una belleza de muchacho. Que fue tanta la entrega, fue tanto que los nuevos jerarcas de la iglesia, que en otro atropello a la verdad, de arrodillados sin vergüenza, declararon santo al emperador Constantino y a su madre Elena, con su alias, Santa Elena de la Cruz. Este día se celebra el 18 de agosto y el de Constantino el 21 del mismo mes. Hay funciones a las 7, a las 12 y a las 6 para dar gracias y pues hay que dar buenas limonas por tan grandes beneficios. Desde entonces, en la Iglesia Católica Apostólica de Roma, la de Constantino, se santifica a los ricos y en el santoral hay cientos de reyes, reinas, princesas, condesas, ricos y ricas.
Muchos de ellos que sí tienen el dinero porque una santificación es demasiado costosa. Y para poder cumplir con los requisitos de abogados y eso, abogados en el país, abogados en el Vaticano, indispensables para alcanzar la gloria. Pero también para sostener esos palacios y esos apartamentos de 400, 600, 800 metros donde viven esas bellezas. Eso es muy costoso. Tenga una casa de 2 o 3 de 3 pisos, pues eso es impresionante. Eso con uno, dos cositas ahí, 2 o 3 habitaciones, pequeño, pero es costoso. Imagínense de 800 metros. Entonces un hombre o una mujer pues, con alpargatas o con iguas ni lo crea, ni lo sueñe. Es mejor que no vuelva por allá. Pero, ojo, no nos podemos descuidar. De pronto les da por santificar a Pablo Escobar o a su heredero Álvaro Uribe Vélez. Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me gusta la irreverencia y la teología crítica que pues he ido descubriendo, buscando y ahí poco a poco va aprendiendo un poco todos los días más. Esa teología crítica del judío Baruch Spinoza, donde nos dice que Dios y la naturaleza son lo mismo. Pero no la parte en la que dice que Él no actúa, solo mira. Y pues a mí no me gusta eso, a mí me gustan los otros relatos que aunque digan que no sucedió, que no existió, pues a mí me gusta ese Dios que se aparece en la montaña, en nuestras canciones, en nuestras palabras, en la nube, diciendo que había escuchado el clamor de su gente y de la humanidad que está esclavizada. Ese Dios nos dice que no le gusta la esclavitud para nada, de ningún pueblo, que le gusta la libertad de la humanidad, la dignidad, la soberanía de la vida. Ahora me imagino a ese Dios diciendo que no quiere que ningún imperio se adueñe más de las cosas que no le pertenecen, que pertenecen a todas y todos, y que tenemos que transformar este sistema. Esta realidad por otra más buena y más bella. Y lo veo con cierta tendencia como de izquierda, es como izquierdista, por eso de que todos los bienes de la vida son para todos los seres vivientes y que son bienes comunes, eso de todo para todos. Eso, pues que nadie se adueñe de nada, ni de la tierra, ni del agua, ni del pensamiento, ni del sol. Todo es de todas y todo. Ningún imperio se adueñe de nada, ni de nuestra mente. Eso sí hay que recalcarlo. Los aparaticos lo tienen esclavizados. Él o ella, Dios es buena gente con todas sus criaturas. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. Milagrosamente abre los ojos y los corazones a los ciegos. Cura a los enfermos, pero no cobra nada. Protege a los emigrantes, a los forasteros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Dice que tenía alguna relación con Israel, pero fue Israel quien la rompió y hace tiempo, y que por culpa de su testimonio, pues se maldice el nombre de Dios en todo el mundo. Hágame el favor. Dice que Jesús es el nuevo pacto de Él con los pobres y oprimidos de la tierra, que es como una piedra angular a pesar de la piedra que tiene, que todos y todas tenemos que honrar la vida, defender la vida, porque a todas y todos nos pertenece, no para usarla, sino para vivirla, no para cuidarla, eso sí, para cuidarla, no para usurparla, para amarla.
Dice que no le gustan las iglesias o los templos, que pues porque él habita en el árbol, en las flores, en el aire, en la montaña, en el agua, en el fuego, en la piedra, que detesta y odia nuestras misas. Si me ofrecéis holocaustos, no los quiero. Aparta de mí el rumor de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Como vemos, Dios es buena gente. Y pues a mí me parece que le gustan también las cosas imposibles, como el regreso de nuestro ser querido en poco tiempo. Somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia. Somos seguidores de Yahvé. Muchas gracias.